el dinero no compra la felicidad, pero sí te deja una calle. En un mundo en el que el dinero parece regirlo todo, el laberinto de la inversión puede lucir como una selva oscura y espesa llena de incertidumbres y peligros. Para muchos, la bolsa de valores es un dominio enigmático, exclusivo para expertos financieros con apetitos voraces y propensión a la avaricia. Es este entorno el que muchos perciben como un casino donde la suerte y los más habilidosos son los que dictan quiénes se llevan las mayores recompensas. Carlos Galán Rubio, alguien que se sumergió en este mundo con una pasión extraordinaria desde su infancia, nos trae una luz de esperanza y una hoja de ruta que promete sacarnos de la oscuridad del desconocimiento y guiarnos hacia un futuro de estabilidad económica y prosperidad. A través de su experiencia personal, aprendiendo duramente las lecciones que le deparó el camino irregular del inversor, se forjó a sí mismo un sólido entendimiento y una sabiduría que nos transmite con el objetivo de esclarecer a otros. Como un joven entusiasta, el autor inició su aventura en la bolsa encandilado por la promesa de riquezas rápidas. Su travesía lo llevó a altos picos de éxito inicial, pero también a profundos valles de desilusión y fracaso. Pero en vez de rendirse, se levantó con una determinación renovada, armado con la resolución de aprender realmente el arte y la ciencia de invertir. No obstante, aún existe el miedo latente a perder todo lo invertido o el temor a no saber cómo empezar. Esto suele disuadir a muchas personas de ni siquiera pensar en involucrarse en el tema. Aquí, la experiencia de Galán Rubio nos alienta a educarnos, planificar meticulosamente y abordar la inversión con una estrategia a largo plazo que nos permita sortear incluso los periodos más tumultuosos del mercado. Pero, ¿cómo empezar y con qué herramientas? A continuación se desglosarán los detalles, ayudándonos a entender conceptos clave como las diferencias entre rentas fijas y variables, y ofreciendo una mirada a las oportunidades que presentan los mercados globales y los fondos indexados. Prepárate para abrir tu mente, potenciar tu comprensión y quizás encontrar el camino hacia tu propia fortuna personal. Recordemos que cada paso que damos hoy en el camino de la inversión es una semilla que estamos plantando para el futuro. Fundamentos del inversionista. Invertir en la bolsa es un juego liderado por profesionales, un campo donde los bancos, corredores, asesores e inversionistas se reúnen para disfrutar de sus ganancias y multiplicarlas. Para los mortales, esto es comparable con un casino. Este entorno, marcado por la avaricia y el desconocimiento, puede ser una trampa peligrosa en la que muchos caen, sufriendo pérdidas económicas significativas. Galán Rubio, abrumado por su inquietud por el mundo del dinero desde una temprana edad, recuerda pedirle a su abuelo que le comprara acciones en la bolsa. A su vez, experimentar un repentino despertar en su adolescencia. La insistencia de involucrarse en el mercado de valores y una mala decisión tras otra lo llevaron a la pérdida de casi toda su inversión inicial. Al inicio había tenido cierto éxito con Solaria, la empresa en la que estaba invirtiendo, en ese entonces puntera en el sector de las energías renovables. Fue una experiencia que le otorgó una breve sensación de poder, pero que terminó inevitablemente desmoronándose y dejándolo básicamente en bancarrota. Sin embargo, a partir de este desafortunado encuentro con el fracaso, surgió una resolución más fuerte. Una determinación de entender realmente el mundo del dinero, las inversiones y cómo prosperar en ambos. Es decisivo que todos los futuros inversores entiendan que hay que dejar las emociones fuera del juego, que hay que invertir de forma continua y diversificada y, sobre todo, tener paciencia. Si has visto a otros inversores debatir en YouTube o dar recomendaciones a través de las redes sociales, probablemente hayas escuchado el concepto que Galán Rubio presenta a continuación. Se trata de la estrategia más consistente para acumular riquezas, la maravilla del interés compuesto. Es un enfoque financiero fundamental que se refiere al cálculo de intereses no solo sobre el monto original de una inversión o préstamo, sino también sobre los intereses acumulados previamente.
En otras palabras, el interés compuesto implica que los intereses generados en un periodo se suman al capital inicial y en los periodos posteriores los intereses se calculan sobre la cantidad total acumulada, no solo sobre el capital original. Y la mejor parte es que si en un principio no estás convencido, no tienes que empezar con una suma grande de dinero. Siempre puedes arrancar con lo que te permita tu bolsillo y dejar que el tiempo haga su trabajo. La cuestión clave es que te animes a empezar lo más pronto posible. No subestimes el poder del tiempo y el interés compuesto en la construcción de tu riqueza. Empieza tu viaje de inversión hoy sin dejarlo para el momento perfecto. Hay 3 recomendaciones fundamentales que pueden ser útiles para los nuevos inversores. Desarrolla un sistema de inversión automático. Haz que trabaje para ti, eliminando las emociones del proceso. Diversificación inteligente. Diversifica tus inversiones para protegerte contra los altibajos del mercado. La paciencia es una virtud. En el mundo de las inversiones, el tiempo puede ser tu mayor aliado. Resiste al pánico y garantiza el éxito financiero en el futuro, sembrando el dinero para que crezca en los árboles. Prepararse para invertir puede parecer un camino pavimentado de excusas y lleno de obstáculos para muchos. Galán Rubio te invita a desterrar pretextos preconcebidos y a dar el primer paso para empezar a invertir lo que ahorras, incluso sin tener que ser un experto financiero o economista para poder llegar lejos. Ayer era el día perfecto. Hoy es el segundo mejor día para empezar. Carlos Galán Rubio. Primero, hay que educarnos en el ámbito contable y financiero, lo cual es una habilidad indispensable que afecta a cada aspecto de nuestra vida. Nos recuerda que, además de nuestra profesión, todos tenemos el segundo trabajo más importante: gestionar nuestro propio dinero y asegurarnos de que cubra todas nuestras necesidades esenciales. El mito de «no necesito invertir porque tengo suficiente dinero» es solo eso, un mito. A largo plazo, la inversión inteligente puede significar una jubilación más temprana y una vida más próspera que puedes aprovechar desde joven, además de poderle asegurar el porvenir a tu familia si juegas tus cartas inteligentemente. El miedo a perder dinero en la bolsa es un temor que muchos comparten y lo que generalmente detiene a las personas de iniciarse. Así como también hay un miedo latente a invertir simplemente porque no sabes cómo hacerlo. Carlos Galán Rubio dice que si este es el caso, entonces no te molestes en intentarlo y que te salga mal por estar desinformado. Aquí el consejo es evidente: tener un plan bien definido e informado y una estrategia a largo plazo. Con una inversión así, es casi imposible perder dinero, incluso durante los peores momentos que una economía pueda atravesar. También existe la tendencia de los jóvenes a querer disfrutar de su dinero ahora. El truco ideal yace en encontrar un equilibrio, fomentando la inversión consciente y la realización de gastos necesarios, disfrutando de la juventud sin remordimientos. Es difícil, pero no imposible. Si tenemos un buen plan, podríamos llegar hasta comprar el mundo, metafóricamente, por supuesto. Lo que esto quiere decir es que, a través de inversiones globales, la diversificación del portafolio y aprovechando las oportunidades en diferentes mercados de países y sectores, incluso en los que no solemos invertir, se puede llegar bastante lejos, especialmente si seleccionamos los fondos indexados adecuados para empezar nuestro viaje de inversión. En esto último ahondaremos en el siguiente punto clave. Con educación financiera y un plan sólido, puedes evitar errores comunes y ver crecer tu dinero con el tiempo. El conocimiento es poder, y en este caso, puede significar también dinero. ¿Cómo volverte un experto de los fondos indexados? Comencemos por echar un vistazo a las herramientas de inversión que tienes a tu disposición. Hay una gran selección de fondos de renta variable que se dividen principalmente en 4 categorías basadas en las regiones de Estados Unidos, Europa, Japón y mercados emergentes, cuya comisión anual oscila entre el 0,10% y el 0,23%. Estos son Vanguard US 500 Stock Index Fund. Se guía por el índice S&P 500 compuesto por las 500 empresas estadounidenses más destacadas. Vanguard European Stock Index replica al índice MSCI Europe, compuesto por las 440 mayores empresas de los principales países europeos.
Vanguard Japan Stock Index Euro Institutional, Vanguard Emerging Markets Stock Index. De la misma manera, hay selecciones de fondos de renta fija que invierten en bonos tanto gubernamentales como empresariales. Se manejan principalmente con el euro y prestan una especial atención a la inflación, a su avance y a la adaptación a su estado actual. Sus comisiones anuales están establecidas en el 0,12%. También tienes que tener en cuenta qué tipo de renta quieres. Las rentas variables suelen ser arriesgadas y volátiles por su dependencia de la entidad en la que decidimos invertir, mientras que las fijas suelen depender de bonos emitidos por entidades públicas. Al fin y al cabo, todo va a depender de tu edad, tolerancia al riesgo y situación personal y económica. Una estrategia útil para tomar una decisión puede ser usar el Dollar Cost Averaging, que implica inversiones periódicas y pequeñas, pero que debes comprometerte a hacer constantemente, lo que puede acabar resultando en un escudo protector contra las fluctuaciones del mercado. Solo recuérdate a ti mismo la importancia de ajustar y reajustar tu cartera frecuentemente o dependiendo de las variaciones significativas del mercado. Este simple consejo puede añadir ese extra de rentabilidad a largo plazo. Ten presentes las comisiones a la hora de invertir. Estas pueden variar dependiendo del gestor, agente o aplicación que escojas. También ten cuidado con las comisiones ocultas. ¿Sabías que Total Expense Ratio, TER, es la tasa de los costos totales representados en un fondo de inversión, lo que te informa generalmente en porcentajes de los gastos por las comisiones, costos de operaciones legales, etc.? Conocerla te permitirá comparar fondos de inversión diferentes. Invierte como un pro con la ayuda de tu fiable robo-advisor. Las emociones suelen entrometerse en el trayecto de las inversiones inteligentes. Más de una vez haremos un ingreso o un retiro caprichoso que no nos detuvimos a meditar y romperemos la ganancia que nuestro ahorro estaba generando. Pero con la ayuda de la inversión automatizada mediante los robo-advisors, las emociones pueden dejarse a un lado y beneficiarte más de lo que puedas imaginar. Se trata de plataformas o servicios financieros en línea que emplean algoritmos y software automatizado para proporcionar asesoramiento y gestionar las inversiones de los clientes de manera eficiente y a menudo a un costo más bajo que los asesores financieros tradicionales. Una opción sencilla y rápida para comenzar a invertir cada mes, a pesar de tener una tasa de inicio considerablemente alta, es Indexa Capital. Destaca como el líder en España con una trayectoria sólida y una comunidad en crecimiento. Ofrece la posibilidad de obtener ganancias adicionales gracias a su sistema de referidos. No obstante, tienes alternativas como My Investor, Finicens e InvestMe, en los que te puedes inscribir más fácilmente gracias a sus umbrales de inversión inicial más bajos. Si prefieres un enfoque más manos a la obra, puedes optar por construir tu propia cartera de fondos ahorrando en comisiones. Aunque requiere disciplina y compromiso, puede ser gratificante para los inversores más dedicados. Estimando una cantidad realista para invertir regularmente, como un 10% o 20% de tu sueldo neto, puedes posicionar esta cartera de fondos en una situación muy estable. Por otra parte, si tus ingresos son medios o altos, los planes de pensiones indexados pueden ser una excelente opción, ofreciendo beneficios fiscales considerables. La automatización no solo facilita la gestión de tus inversiones, sino que también te ayuda a mantener un flujo constante y disciplinado de aportaciones. Antes de elegir tu camino, es vital entender tu perfil de riesgo. Se refleja principalmente en los momentos de caída del mercado y cómo decides actuar frente a ello. Sin embargo, el as bajo la manga está en la automatización. Como mencionamos anteriormente, enfócate en configurar tus inversiones como un gasto fijo, evitando la tentación y la pereza que surgen al tener que transferir fondos manualmente cada mes y las emociones fuertes que te incentiven a retirarlos. ¡Felicidades! Estás más cerca de un retiro acaudalado. Con los conocimientos que has adquirido hasta este punto clave, ahora te encuentras más preparado y con una noción más clara que antes de que decidieras abrir este resumen. Esta misma sensación de progreso es equiparable al momento en el que ya has hecho tu primera inversión. Se trata de dar pasos concretos que te posicionen más cerca de tus objetivos de lo que estabas ayer.
Para concretar, aprendamos algunos conceptos y recomendaciones que son importantes tener en cuenta, ya que su comprensión puede ser definitiva en tus finanzas. Entiende la inflación. Es elemental descontar la inflación para entender el valor real de tu rentabilidad. Preparativos prejubilación. Cuando estés cerca de jubilarte, ajusta tu estrategia de inversión para proteger tus ahorros según lo veas necesario. Puede ser cambiando de una renta variable a una fija. Personaliza tu estrategia. Identifica tu cifra ideal para jubilarte, teniendo en cuenta tus necesidades y deseos personales. Lee las noticias sobre economía. Estar informado es decisivo a la hora de invertir. Entender lo que acontece en el mundo y en los mercados a un nivel cualitativo puede darte indicios sobre qué decisión será la mejor para tu futuro y tu bolsillo. Busca fuentes confiables. Y hablando de las noticias, seguramente habrás escuchado mencionar el valor real y el valor nominal que tanto les gusta maquillar a presentadores y políticos. Todas las cifras económicas pueden expresarse en estos términos. Su diferencia radica en la inflación. 1. Valor real. Representa a los bienes, servicios y títulos, entre otros, cuyos precios se ven afectados por la inflación. 2. Valor nominal. Es el que se le asigna a un bien independientemente de la inflación. Como podemos deducir a partir de esto, el valor que nos interesa conocer es el valor real, ya que nuestra rentabilidad calculada para el futuro sería un espejismo si considerásemos solo su valor nominal, pues no le hemos restado el efecto de la inflación. En la fecha en la que se escribió este resumen, la economía mundial está experimentando una inflación sin precedentes en las últimas décadas a causa de las decisiones tomadas durante la pandemia de COVID-19. Ten presente esto a la hora de hacer tus estimaciones para tu jubilación y el retorno de tus inversiones. Un valor nominal bajo con una proyección de inflación mayor podría suponer un valor real negativo. El tiempo es oro. Si empiezas a invertir lo suficientemente pronto, puedes ser millonario cuando llegue el momento de retirarte. Carlos Galán Rubio. Teniendo en cuenta los factores explicados y con un rango de inversión de entre $100 y $800 al mes, siendo paciente y teniendo una estrategia de inversión que se asegure de considerar tanto rentas variables como rentas fijas, en cuestión de unos 10 a 50 años, podrías ver el fruto de tus ahorros multiplicándose por mucho más de lo que alguna vez hubieses imaginado. Comenzar temprano es crucial. Incluso si sientes que has llegado tarde, todavía tienes la opción de actuar y marcar la diferencia en tus finanzas y en las de tus hijos. Una vez jubilado, si tu intención es disfrutar de una buena calidad de vida por unas cuantas décadas, Galán Rubio recomienda retirar anualmente el 4% de tu cartera de inversiones en un método conocido como la regla del 4%. Este procedimiento ha pasado la prueba del tiempo y permite mantener un equilibrio, asegurando que tu dinero dure tanto como tú. Afortunadamente, vivimos en la época de mayor progreso que ha experimentado la humanidad en toda su historia. Hoy es más sencillo acceder a conocimientos e ideas que, de otro modo y en otras épocas, hubieran sido limitados. También podemos aprovechar la oportunidad de aprender de otros que han transitado caminos que nos interesan emprender, pero que tenemos miedo de intentar por desconocimiento. El reino financiero ya no pertenece a unos pocos iluminados. Se ha democratizado y ahora todos podemos acceder a él para disfrutar de sus beneficios. Esta entrada nos la otorga el aprendizaje, y cada paso que damos hoy es una semilla que plantamos para el futuro. Aunque las inversiones no están exentas de obstáculos, la experiencia de Galán Rubio nos ha alentado a superar las excusas y los miedos. La educación financiera, la paciencia y la determinación son las claves para construir riqueza a lo largo del tiempo. La inversión inteligente nos acerca a la jubilación deseada y a una vida más próspera. Recuerda, no hay trampas ni atajos. Exención de responsabilidad. Las recomendaciones y consejos expuestos en este resumen no deben ser considerados como asesoramiento profesional autorizado. Te exhortamos a invertir únicamente una cantidad de dinero que tengas la disposición de perder si las condiciones no resultaran favorables.
Evita a toda costa tomar decisiones no informadas y siempre que tengas dudas, consulta con profesionales financieros autorizados. No pongas en riesgo tu futuro ni el de tu familia.